Buenos días, tardes o noches Ciudad de México y país. Bienvenidos a nuestra cápsula informativa del día jueves 28 de febrero de 2019 de Monólogos. Espacio de análisis y reflexión sobre el acontecer en las diferentes alcaldías que integran esta gran Ciudad de México, capital de nuestro gran país. Tema obligado de hoy no puede ser otro que el de los procesos de elección de coordinadores territoriales en las diferentes alcaldías, las cuales se han visto empañadas por grupos de personas que han aprovechado la ignorancia o desinformación de la población para venderles ideas que no son acordes a los nuevos tiempos de transformación que sufre no solo nuestra ciudad sino nuestro país en todos los ámbitos. En las leyes, cambios administrativos, reformas estructurales, derogación de figuras y entidades así como la cancelación de recursos destinados a organismos entre comillas llamados autónomos o mal llamados de la sociedad civil que ni son autónomos ni representan a la sociedad civil, figuras que fueron diseñadas, creadas y usadas por el régimen neoliberal para apalancar sus nefastas intenciones de desmantelar al país y se convirtieron en herramientas para justificar y hasta denigrar acciones que no les favorecieran a sus nefastos fines, los cuales hoy nuestro presidente cabeza cana Andrés Manuel López Obrador a través del mecanismo denominado entrevistas mañaneras nos ha dado cuenta de primera mano la información de todas las fechorías, latrocinios y delitos donde la corrupción e impunidad eran lo establecido. Es a través de figuras disque de la sociedad civil que validaban sus fechorías y triangulaciones. Si investigamos y raspamos un poco encontramos obscuros intereses políticos y personales para manipular recursos, posiciones o en el peor de los casos hacer hasta lo imposible para que fracasen las políticas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador en lo nacional y en lo local a la doctora Claudia Sheinbaum, así como en las diversas alcaldías. Debemos hacer notar que estas personas disque de la sociedad civil son expertos mercenarios políticos avesados en la manipulación de los diferentes recursos tecnológicos actuales como las redes, en donde destaca su habilidad para torcer la realidad y engañar al editar videos y audios para engañar a personas incautas usuarias de redes abusando de sus nobles sentimientos y una vez engañadas terminan tragándose videos manipulados de campañas mediáticas pagadas en Facebook y ni qué decir de Twitter y YouTube. Ejemplos existen muchos, pero hablemos de los más destacados hasta el momento. Recordemos que las elecciones de coordinadores territoriales les atañen exclusivamente a los ciudadanos o pobladores de un pueblo, sean estos llamados originarios o avecindados. Luego vemos grupos de personas que para empezar ni son originarios y en la mayoría de las veces no viven en la alcaldía en cuestión pero acuden a las asambleas informativas y de acuerdo para organizar la elección de los coordinadores territoriales arguyendo falacias autonómicas y que dejan ver en el fondo una perversa intención de enrarecer el clima de cambio pacífico, concertado de esta cuarta transformación para beneficio de los llamados conservadores prianistas a través de grupos de la mal llamada sociedad civil y grupos como Antorcha Campesina, cenecistas y otras alimañas y figuras de control del viejo régimen conservador. Molestos por haberles retirado los jugosos apoyos económicos de los cuales eran beneficiarios en lo obscurito a través de partidos conservadores del PRIAN. Además de estas acciones nuestro presidente Cabecita Blanca, debe iniciar una cruzada de desmantelamiento de todo ese andamiaje de control del hambre y miseria, que ejercen los mal llamados sindicatos que controlan el cobro indebido de derecho de piso en los diferentes mercados públicos de la República Mexicana, la cual le aporta jugosísimas ganancias diarias de millones de pesos, dinero que es utilizado por los conservadores del PRIAN para apuntalar la campaña de desprestigio y entorpecimiento a las políticas gubernamentales de nuestra Cabecita Blanca. Tal es el caso de Morelos con el asunto de la termoeléctrica, en donde si analizamos se estuvo a punto de perder en la encuesta gracias a estos recursos obtenidos por el derecho de pisos y a trabajar que cobran estos sindicatos en los mercados a vendedores, canasteras, tricileros, carretilleros a los de la basura y que además representa una fuga de ingresos a la hacienda pública porque luego estos dineros no ingresan en detrimento de todos los mexicanos. Dinero sin el cual Antorcha Campesina no hubiera tenido capacidad de movilización para hacer lo que hizo para impedir la aprobación de la termoeléctrica. Lo mismo sucede en las alcaldías en donde se ha podido ver un despliegue de recursos materiales y económicos para entorpecer los procesos de elección de los coordinadores territoriales, pancartas en full color, gasolina y vehículos en donde se movilizan estos agitadores y golpeadores, equipos de audio para entorpecer el desarrollo de las asambleas, saliendo estos recursos de los diferentes sindicatos que forman los llamados sectores de los conservadores. Como ciudadanos debemos impedir la injerencia de personas o grupos ajenos a los destinos de nuestros pueblos o demarcaciones, debemos defender nuestros derechos de elegir nuestros procesos democráticos y de figuras de gobierno.
Llegados a este punto es menester también poner en claro el cáncer de la discriminación existente en nuestros pueblos y que tiene su origen en una tergiversación del concepto originario, el cual no solo lo encontramos en los pueblos de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. En los ejidos segregan a mexicanos con derechos plenos y con el amparo de las leyes mexicanas plasmados en la Constitución, al mal llamarlos avecindados, denominación que ha sido usada hasta el exceso para coartar los derechos y participación de las personas que por una u otra razón tienen la necesidad de realizar una migración interna entre los estados de la República Mexicana. Entiéndase, estas personas la mayoría de las veces son gente de bien, trabajadora, luchona y comprometida con el desarrollo del país, y llegan comprando, alquilando o bien porque son recibidos por parientes ya establecidos en las comunidades de destino. Son personas a las cuales los mal llamados originarios venden sus tierras, y por cierto a precios elevadísimos, sin ningún servicio y en la mayoría de los casos sin la mínima certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, pero que bien cobran por todo. Si quienes les compran las tierras se organizan e introducen mejoras como agua, drenaje o arreglo de calles o luz, los mal llamados originarios o comuneros cobran por todo y no apoyan o aportan nada. Pero cuando ya ven que está bonito piden que les devuelvan las tierras que ellos mismos han vendido, y por lo cual incurren en un delito de fraude, y ejemplos hemos visto miles. Entiendan, si los originarios no quieren fuereños en su territorio, la medida es simple: no vendan, no fraccionen de manera ilegal, no abusen de la buena fe de las personas mal llamadas avecindadas, en una palabra no discriminen, no abusen de la buena fe de las personas. Y hasta aquí por hoy. Recuerde visitarnos y verter sus opiniones en nuestra página de Facebook Monólogos, en YouTube y en Twitter. Este espacio es de análisis y reflexión en busca de mejorar y contribuir en la medida de lo posible a la cuarta transformación emprendida por nuestra cabecita blanca Andrés Manuel López Obrador. Pero no te equivoques, aquí analizaremos los aciertos y horrores propios y extraños, siempre con el ánimo de ser mejores y perfeccionar nuestras acciones. Hasta la próxima.